Buenas tardes, a continuación daremos inicio a lo que quedó pendiente de la clase anterior de cáncer de ovario y continuaremos con el tratamiento. En cuanto a la imagenología, tenemos la ecografía transvaginal, pero el gold estándar, ¿cierto? En esto es un TAC-TAP, que en el fondo es un escáner. El TAC es escáner, ¿cierto? Y el TAP es tórax, abdomen y pelvis. Ese es el TAP, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ve, ¿cierto?, la diseminación que puede ser hacia los pulmones, ¿ya? Al abdomen, ¿cierto?, en el caso de peritoneo, ¿ya? Y a la pelvis, ¿cierto?, que es donde están los ovarios. También se puede pedir una resonancia de pelvis, un PET-CT, ¿ya? Sobre todo en las enfermedades recurrentes, mamografía y endoscopía digestiva alta y colonoscopía. Con eso se complementa el estudio. No necesariamente se piden todas, ¿ya? Habitualmente solo con el escáner, con el TAC-TAP, sirve, ¿ya? Ahí tenemos las ecografías, ¿cierto? Y el diagnóstico diferencial ultrasonográfico de un tumor pelviano, vamos a ver lo maligno, ¿cierto? Que la superficie externa es irregular o nodular, con cápsula gruesa en las lesiones quísticas, superficie interna irregular, excrescencias internas hacia la cavidad, consistencia sólido quístico o sólido, presencia de ascitis y que ocupa el fondo del saco de Douglas. Y la lateralidad habitualmente es bilateral, ¿ya? Entonces, así como las ecografías mamarias, ¿cierto?, tienen una diferenciación entre benigno y maligno, acá también, ¿ya? Entonces, si leen en alguna ecografía alguno de estas características, ¿cierto?, podemos pensar en malignidad. Y si se le realiza un Doppler, ¿cierto?, y está un Doppler positivo, también. Esto es a modo solamente de conocimiento general, ¿ya? Yo nunca he visto una ecografía que, que la informen con los GIRATS, ¿ya? Que en el fondo es como los BIRATS, pero de ecográficos de pelvis, ¿ya? Eh, Así que no se los voy a leer, se los dejo ahí solamente para que ustedes sepan que existe, si es que alguna vez ven alguna ecografía, pero como yo les digo, yo nunca he visto una ecografía informada con esta nomenclatura. Pero es parte de la revista chilena de ultrasonografía. El tamizaje, como yo les decía, no existe un tamizaje o un screening en particular para el cáncer de ovario, ¿ya? Hay alguna literatura que dice que es un conjunto de cosas entre el examen pélvico, un CA-125, ultrasonido, una eco transvaginal, ¿ya? Ultrasonografía transvaginal, en conjunto, ¿ya? Y en pacientes portadores de mutaciones del gen BRCA1 y 2 se sugiere control anual y salpingoforectomía bilateral profiláctica una vez cumplida la paridad, ¿ya? Pero en la práctica esto de verdad no se realiza, ninguna de estas cosas. No existe un tamizaje en Chile por lo menos, para cáncer de ovario. Se ha visto que no mejora ni el pronóstico ni se detectan a más temprano, a un estadio más temprano. A modo de resumen, ¿cierto? Tenemos el cáncer de ovario, una clínica, plenitud y presión abdominal, constipación, diarrea, dificultad para comer, saciedad precoz, fatiga, aumento de circunferencia abdominal, dolor abdominal o pélvico, urgencia urinaria y bajada de peso. Al examen físico vamos a tener una masa abdominal, una citis, linfadenopatías nodulares en el ligamento útero-sacro y derrame pleural. Al laboratorio vamos a tener un CA-125 alterado, podemos tener inhibina A y B si es tumor de la granulosa, alfa-fetoproteína si es de las células germinales, una beta-HCG cuantitativa si es tumor de las células germinales. Y en imágenes vamos a tener una ecografía transvaginal o transabdominal, un TAC cerebral y pulmonar y abdominal, ¿cierto?, en búsqueda de las metástasis. Y así vamos a realizar el diagnóstico. Factores que sugieren malignidad, a modo de resumen nuevamente, tenemos el CA-125 mayor a 35 en posmenopáusicas y mayor a 200 en mujeres premenopáusicas. Evidencia de metástasis abdominal o a distancia, historia familiar de cáncer de ovario o mama,
masa pélvica nodular y fija, características de malignidad de la ecografía con componentes sólidos, tabiques gruesos, que sea tabicado, ¿cierto? Bilateral, flujo al Doppler, o sea, un Doppler positivo, ¿cierto? Y presencia de ascitis. Todo esto nos puede indicar o nos pueden sugerir malignidad, pero acuérdense siempre que la malignidad la va a dar el resultado de la biopsia. Referencia para definir cuándo derivar a un ginecólogo-oncólogo, ¿cierto? Si estamos en premenopausia, ya lo hemos repetido varias veces, un CA125 mayor a 200, presencia de ascitis, evidencia de metástasis abdominal o a distancia y cáncer de mama o ovario en familiar de primer grado. En la posmenopausia, un CA125 mayor a 35, presencia de ascitis, tumor pélvico nodular o adherido, evidencia de metástasis abdominal o a distancia, historia familiar de cáncer de ovario o mama en familiar de primer grado. Estas son recomendaciones de la guía GES. ¿Ya? Y esto también, orientaciones para la derivación en atención primaria. Es repetir exactamente lo mismo, son distintos esquemas ya. Ascitis, CA125, ecografía abdominal y pelviana, ¿ya? Y tumor anexial, ascitis, evidencia de metástasis, CA125, ecografía abdominal y pélvica, y tumor sólido complejo asociado CA125. Acá les dejo una diapositiva que es la evaluación y manejo del tumor anexial en mujeres premenopáusicas que sirven, ¿cierto?, para derivar en atención primaria si tenemos una masa anexial, si nos encontramos con una masa anexial y dependiendo de la edad, ¿cierto?, de la mujer vamos a realizar un test de embarazo. Si sale positivo, descartamos un embarazo ectópico y si sale negativo, vemos las características ecográficas sugerentes de malignidad. Si sugieren malignidad, se deriva al gineco-oncólogo y si tiene una masa mayor a 10 centímetros, se debe derivar al oncólogo, ¿ya? Si tiene menos de 10 centímetros, tratamiento conservador con anticonceptivo y ecografía seriada cada 4 a 6 semanas. Esto también es de las guías GES. Y mujeres posmenopáusicas, ¿ya? Masa anexial, y va a depender de los 10 centímetros, ¿ya? Si la masa tiene mayor a 10 centímetros, se deriva directo al gineco-oncólogo, y si tiene menos de 10 centímetros, vemos las características sugerentes de malignidad. Si tiene, se deriva al gineco-oncólogo. Si no tiene, se solicita un CA125. Si el CA125 está mayor a 35, se deriva al ginecólogo, oncólogo, o en este caso a patología a la unidad de patología ginecológica del hospital. Y si está menor a 35, se realiza ecografía seriada, ¿ya? Y se monitoriza. Y para finalizar, el tratamiento del cáncer de ovario, tenemos cirugía, quimioterapia y radioterapia, ¿ya? La clasificación FIGO no se las voy a leer, pero se las dejo ahí para que ustedes la conozcan. El tratamiento exclusivo, ¿cierto? El enfrentamiento terapéutico habitual del cáncer de ovario involucra el uso de cirugía exclusiva o en combinación con quimioterapia, ya sea neoadyuvante o adyuvante. ¿Ya? Neoadyuvante significa que es previo a la cirugía y es para disminuir el tamaño del tumor. Ya en las cirugías, en los cánceres de detección temprana, la cirugía que se realiza es una laparotomía, ya, y que se ocupa para ver la tapificación, ya. No se realiza como en el cáncer cervicuterino, por ejemplo, que la tapificación se realiza con exámenes, ¿cierto? Complementarios, sino que en el cáncer de ovario es a través de una laparotomía exploratoria, ¿ya? Y se realiza una esterectomía, más al fin coforectomía bilateral, una omentectomía, que es retiro del omento, ¿cierto? Apendicectomía en los mucinosos, lavado peritoneal y aspiración de la citis, ya del líquido acítico para estudios citológicos.
Se toman biopsias de las superficies peritoneales, incluyendo la de la superficie hepática, en busca de enfermedad microscópica, y se realiza una linfadenectomía pélvica bilateral y lumboaórtica, ¿ya? Y en el cáncer avanzado, bueno, y también en el temprano en realidad, lo más importante es la citorreducción, ¿ya? Y esto significa que es retirar, esta citorreducción es retirar todo el tumor, ¿ya? Lo más que se pueda. Y se considera que una cirugía es exitosa y que tiene mejor pronóstico cuando se logra una citorreducción óptima, que es menor a 5 a 10 milímetros de residuo tumoral, o sea, 1 centímetro, menor a 1 centímetro, ¿cierto?, de residuo tumoral. Si esto no pudiera ser por alguna razón, se realiza una cirugía de intervalo. Esto quiere decir que puede ir nuevamente o puede ir la señora, ¿cierto?, la usuaria, a una quimioterapia, y posterior a eso se realiza la cirugía. Las quimioterapias en estadio precoz es adyuvante, y adyuvante significa que esta quimioterapia se realiza después de un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Eso significa adyuvante, ¿ya? Y es entre la segunda y cuarta semana post cirugía, y pueden ser de 3 a 6 ciclos administrados por vía endovenosa, ¿ya? El método convencional es la combinación de un compuesto de platino, como el cisplatino o carboplatino, y un taxano, como el paclitaxel, ¿ya?, que es lo que se ocupa habitualmente y lo que aparece en la guía clínica. El estadio avanzado, también quimioterapia adyuvante, 6 ciclos cada 3 semanas. Puede haber una quimioterapia neoadyuvante cuando no es posible la citorreducción, ¿cierto? Y posterior cirugía de intervalo, que es lo que hablábamos anteriormente. Todas estas combinaciones probables o posibles de tratamiento van a depender del comité oncológico, que está compuesto por el gineco-oncólogo, por radioterapeuta, quimioterapeuta, ¿ya? Y varios gineco-oncólogos, ¿ya? Entonces es un comité oncológico el que decide y determina cuál es la mejor opción para la usuaria. La recurrencia del cáncer de ovario mayor a 12 meses desde la finalización del tratamiento, una probabilidad de un 60%, ¿ya? Y en estadios 3 y 4, una posibilidad de recurrencia de un 80 a un 85%. La mayoría son intraabdominales, esta recurrencia, ¿ya? Eso quiere decir que vuelve el cáncer, ¿ya? Eso se refiere con recurrencia. Y muchas veces, si ocurre algo antes de los 12 meses de finalizado el tratamiento, más que recurrencia se habla de una metástasis, ¿ya?, o de otro tumor primario, ¿ya?, no de recurrencia. Por eso se ponen los 12 meses de plazo. El pronóstico va a depender del estadio al momento del diagnóstico, del tipo histológico y del grado del cáncer, del diámetro tumoral de la enfermedad residual posterior a la citorreducción, y las mujeres jóvenes suelen tener un mejor pronóstico. ¿Ya? Y acá tenemos el pronóstico de sobrevida a 5 años, que en el estadio 1 es casi un 90%, en el estadio 2 un 80%, en el estadio 3 un 25% aproximadamente, y en el estadio 4 un 10% de sobrevida. Por lo tanto, mientras más temprano, ¿cierto?, detectemos el cáncer de ovario, mejor va a ser la sobrevida de la usuaria. Eso es muy rápidamente lo que les puedo hablar de cáncer de ovario. Les dejo la bibliografía por si indagar un poco más y leerlo más en profundidad. Vamos a dejar abierto un foro a partir del día lunes 28 de septiembre por una semana para recibir todas las dudas y consultas que ustedes tengan. Muchas gracias por escuchar la presentación.